¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Estoy tratando de hacer algo que no lo voy a lograr. Bueno, eh, buenas tardes a esta hora, sí, antes del almuerzo. ¿Qué tal va a ser esta conversación? Yo creo que va a estar buenísima. Eh, Me gusta mucho porque hoy día vamos a hablar de una herramienta, una terapia que yo la he estado viviendo, la he estado experimentando y la logro entender más, pero para los que no lo entienden, bueno, y no lo comprenden y quieren ir a buscar y a encontrar y a resolver esos dolores, esos traumas que muchas veces tenemos, bueno, vamos a estar hoy día con Mauricio Muñoz, que ya lo tuvimos hace unos meses. Él es médico cirujano, magíster en terapia neural y acupunturista de la Tianjin University of Chinese Medicine. Así que bueno, vamos a ir a buscarlo ahora. Espérenme un poco, que aquí lo vamos a ir a buscar. Aquí lo tengo. Ahí está. Bueno, ahí está. Hola Marcela, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien, y lo voy a bajar ahí. Ay, ya que me mandaron al orden. Buenísimo. ¿Ah? Bueno, ¿qué tal? Muy ¿Estás en bien. Santiago? ¿Estás en tu lugar? Se escucha como interferencia. Uy, pero ya nos vemos bien, no como la otra vez. Buenísimo. Y ahora sí. Bien. Bueno, hoy día vamos a hablar de eso que yo también he podido vivir y experimentar de la terapia neural. Entonces, bueno, ¿qué tal si empezamos como por el principio para la gente que no tiene idea, los que nos están viendo, los que nos van a ver? ¿Qué es la terapia neural? ¿Cuál es su origen? ¿Para qué sirve? La terapia neural es súper difícil de escribirla y mucho más difícil enseñarla a los colegas, por Chuta. ejemplo. Sí, en serio. Porque el marco teórico que tiene es súper extenso en cuanto a la profundidad, pero a la vez es súper simple en cuanto a la ejecución. Es un poco como la acupuntura. La acupuntura, nosotros tenemos una aguja que es súper fácil de llegar a introducir en el cuerpo, ¿cierto? En la piel, en los músculos, etcétera. Pero la profundidad que tiene de conocimiento para saber dónde poner esa agujita es lo interesante que tiene y todo lo que tiene que ver en profundidad con la medicina tradicional china. Entonces, lo que nosotros O sea, son súper complementarias ambas. de hecho, sí, mucho, porque en particular las zonas en las cuales la acupuntura trabaja, también trabaja la medicina de la terapia neural. E incluso la medicina védica también nos tiene unos registros que nos permite de una manera entender por qué ciertas partes molestan o duelen o están en conflicto y la podemos ir a ayudar con terapia neural. Por ejemplo, los llamados nadis, que son cierto, los meridianos, o los más profundos, que son los chakras, que son centros energéticos en los cuales nosotros tenemos una suerte de filosofía, porque no es que esté efectivamente ahí, sino que es una filosofía que ahí se almacena. Es una filosofía que se almacena aquí, es una filosofía que se almacena en el pecho. Entonces, al igual que en la medicina tradicional china, cuando hablamos de órganos, muchas veces no hablamos del órgano propiamente tal, corazón, qué sé yo, hígado, riñón, sino que lo que nosotros estamos diciendo es, filosóficamente hay una estructura que te está afectando de esta manera. Entonces, Cuando hablas de filosóficamente, ¿qué es lo que quieres decir? Ese conocimiento que va más allá de la materia, del saber. ¿Qué claro, porque significa? lo que nosotros estamos buscando, en definitiva, es poder entender esto mismo que hablamos al principio, que es cómo nosotros almacenamos la información en nuestro cuerpo.
Entonces, si bien es cierto, nuestros músculos, todo guarda una memoria, ¿cierto? O sea, cuando nosotros nos enfrentamos a un conflicto, ¿qué hacemos? Tiritamos. Entonces, ese tiritón es porque hay una asociación también a un proceso que te llevó a tiritar o a tener miedo. En medicina tradicional china sería el riñón, ¿cierto? En medicina védica podría ser, por ejemplo, el plexo solar, que es el tercer chakra. Entonces, nosotros vamos buscando y vamos complementando, porque si bien es cierto, nuestro código, según la medicina tradicional china, son 5 órganos, según la medicina védica, son 7 chakras. Pero fíjate tú que en la medicina tibetana también son 5 chakras. Entonces, hay una suerte de entendimiento de una configuración entre lo que es la medicina china y hacia Oriente y la medicina china hacia Occidente, que pasa por India. Entonces se juntan y se fusionan justo al medio que es Tíbet. Entonces, que tenga como la ambivalencia entre entender la medicina desde los 5 elementos, que serían 5 chakras para ellos, y la medicina védica, que serían chakras también para ellos. Entonces, cuando nosotros buscamos un entendimiento del cuerpo, claramente yo por lo menos lo que entendí fue ir a buscar obviamente hacia el interior, mío, propio, personal, cuáles eran mis registros. Porque cuando yo entiendo mis registros y dónde yo almaceno y cómo yo almaceno las cosas y la información, es que van apareciendo estas capas que nosotros trabajamos, ya sea con una agujita de acupuntura, pensando en los 5 órganos, o en la medicina védica, pensando en los 7 chakras, o en la terapia neural, pensando en ciertos puntos. Por ejemplo, un punto clave, pero así magistral, son los polos amigdalares, que tienen que ver cuando ¿Los uno... ganglios? ¿Son los ganglios? Por ahí, pero de las amígdalas adentro. Entonces, Ah, cuando nosotros buscamos eso en boca, lo que estamos haciendo es entender que la persona tuvo ahí una gran tensión, sobre todo infantil, que no le permitían experimentar la vocalización. Entonces, mucha gente hoy en día está descubriendo los cantos, el canto chamánico, el canto de distintas maneras para desbloquear aquí. Porque en general, tuvimos mucho bloqueo acá. Es muy cómico porque nosotros le enseñamos a los niños a hablar el primer año de su vida y a callar el resto. a mí me hicieron eso, era re buena para hablar y me hicieron callar todos los profesores, hasta que me callé, ¿o Entonces, no? la gracia es volver a experimentar eso, volver a abrir eso, ese registro que hay de, esa, de, esas, de ese estado un poco que te tenían absolutamente maniatada tu garganta, permitir expandirla nuevamente y poder comunicar tu verdad. Tu verdad que tiene que ver también no solamente con la garganta, sino que también con el segundo chakra. El segundo chakra que tiene que ver con el gozo de cantar, el gozo de expresar tu verdad. Entonces, cuando nosotros exploramos eso, lo que encontramos es que hay hay muchas formas de hacerlo. Yo no quiero decir tampoco que la terapia neural sea lo único, ni mucho menos, sino que todo lo contrario. A través de las distintas disciplinas, una persona, por ejemplo, no sé si tú has oído hablar del tapping, que es una maniobra que se hace, la descubrió un psiquiatra, que a través de Que puntos también de me la acupuntura, apunto. haciéndole una suerte de golpeteo, va liberando con significación. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Resignificar esas memorias. Con la terapia neural resignificamos, con la acupuntura resignificamos, con el tapping resignificamos, con el TRE, el Trauma Release Exercises, que son los ejercicios de liberación del trauma, que básicamente son hacer vibrar el cuerpo, también liberamos esas emociones que quedaron anquilosadas, guardadas, almacenadas en nuestro cuerpo, y la idea es soltarlas, liberarlas
para resignificarlas y decirle a tu cuerpo, estás en calma nuevamente. Puedes volver a tu cuerpo y tu cuerpo es un lugar calmo en el cual puedes habitar. Bueno, y eso es muy interesante porque tengo la sensación desde lo particular, pero también desde lo que uno observa en consulta, que pareciera que nuestro sistema nervioso está en un constante estrés, siempre está reactivo, constantemente, es como que ya se olvidó justamente lo que tú vienes a decir, a que tranquila o tranquilo, está todo bien, estamos hiper reaccionando por todo, inconscientemente, entonces, eh, ¿cómo desde ahí, desde ir a entender que ese hiperestrés que ya vivimos constantemente, ¿cómo lo resignificas tú en la consulta cuando vas y ese anamnesis que se hace, que es tan distinto que la alopatía? Porque la Ah, claro. alopatía eh, lo pone desde otro lugar. Entonces, ¿cómo vas tú en ese primer encuentro a, al paciente que va o al consultante a contarte o a narrarte lo que está sucediendo? Generalmente pensando en el síntoma que trae, ¿cuándo fue la primera vez que lo sintió? Por ejemplo, esa es una alternativa. Otra alternativa es investigar cuál es tu dieta, cuál es tu deporte, cuál es tu descanso y cómo estás durmiendo. Porque si no tienes esas 4 cosas resueltas, no podemos empezar, porque si tu dieta está fallando, si tu dieta está cargada de inflamatorios, el trigo, el azúcar, todo lo que tiene que ver con la leche, eso te está inflamando constantemente. Entonces, no estás permitiendo que tu organismo, que tiene un conducto que va desde la boca al ano, que separa lo externo de lo interno, el detrito de lo que sirve, está permeable. Entonces hace que lo que debería estar afuera empiece a entrar. Y eso tiene que ver con, obviamente, cómo es interno, es externo. Entonces, ¿qué tan permeable a lo externo está haciendo? ¿Qué tan permeable a las noticias? ¿Qué tan permeable a eso que te quieren insistir, tratar de que tú entre en ti, siendo que tú dices, no, espérate, eso a mí no me compete, no me concierne, no me interesa. Yo creo en otra línea que es mucho más amorosa, mucho más abierta. Entonces, la dieta, clave la nutrición. La nutrición en ese sentido tiene que ser, obviamente, entre más productos industrializados consumimos, peor nuestro organismo. Y los suplementos es clave. Entonces, ahí tenemos la parte de la dieta Y nutrición. hay un estrés. Sí, claro. Además que, ¿cómo te enseñaron a nutrirte? ¿Cómo tú aprendiste a resolver la necesidad de, uy, tengo hambre, ¿qué hago? ¿Una manzana o una galletita? Si en tu familia siempre te dieron una galletita, tú vas a sacar una galletita. Si en tu familia te acostumbraron a un plátano, una manzana, una mandarina, una naranja, etcétera, una fruta, obviamente vas a tener mucho más disponible el consumo de fruta. Nutrición. Espérate, además que hay una cosa que me gustaría ahí aportar, que el tema de cuando tengo hambre, ¿qué es lo que está disponible para mí? Muchas veces la comida se relaciona a faltas emocionales también, o yo reemplazo, si mi mamá o mi papá o en mi entorno el cariño se manifestaba a través de la comida, de la galletita, ahí voy a ir, porque eso me va a ir a satisfacer esa carencia, que al final vamos sosteniendo ese día, ¿o no? O las bebidas colas también, como en la familia, cuando nos reuníamos, se consumía una bebida cola. Ahora, cuando tú cada vez que quieres hacer la asociación entre una fiesta y el consumo, inmediatamente abres una bebida. O el consumo de cerveza o el consumo de alcohol. ¿Por qué nos tenemos que juntar y consumir alcohol? Eso es un aprendizaje. Ahora, aquí nos dice, claro, la Maite nos dice, confundir la sed con el hambre, eso es clave, 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 porque muchas veces creemos que tenemos hambre y en realidad lo que tenemos es sed, porque el consumo de agua está cada vez más bajo, cada vez consumimos menos agua. Y porque aparte que en Chile tenemos el problema que no tenemos baños públicos. Entonces, pues salimos de paseo, vamos a la playa, vamos a algún lugar, qué sé yo, y de repente te das cuenta que te tomaste medio litro de agua y quieres hacer pipí y no tienes dónde. Tienes que entrar a un restaurante, sentarte, comer algo, porque no hay, en las heladerías no hay baño, en
en lugares así, en almacenes no hay baños, en muchos lugares no hay baños públicos. Entonces, la alimentación tiene que ver también, como tú decías, como el afecto y también cómo resolvías el conflicto. Porque también pasa, y yo me he pillado en eso también, de que mi hijo entra en conflicto y lo primero que se me ocurre es decirle, ¿quieres algo, una cosita para comer? Porque seguramente en mi familia se resolvía el conflicto con algo para comer. Entonces, en vez de decirle eso, le doy un abrazo y hago yo el próximo tiempo para que no tenga que, no se asocie el conflicto con la comida. ¿Cómo resolver el conflicto? Ansiolítico, Se me fue, se me fue. Ahí sí, Mauricio. Ahí ya estamos, ahí volvimos. alcancé a decirlo del conflicto emocional. ¿Cómo resuelvo el conflicto? Ahí quedamos. ¿Cómo el conflicto emocional? La ansiedad, por ejemplo. Uno a veces puede estar ansioso por múltiples motivos, qué sé yo, etcétera. Va y te come empiezas a comer. Y de repente no te das ni cuenta y, por ejemplo, no sé, pues, tenías un paquete de chocolatitos, chocolatines, y te lo acabaste. Y te acabaste el paquete de chocolatines comiéndotelos así 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cómo tú resuelves tu necesidad emocional, tu contención emocional también? Porque si lo consumes con alimento, eso también tiene un registro en tu cuerpo. Entonces me dicen, doctor, cada vez que yo entro en conflicto, me voy a la cocina o me voy al supermercado, y no hay peor cosa que ir al supermercado con ansiedad ni con hambre. Entonces, cuando tú tienes eso resuelto y te empiezas a dar cuenta, porque aquí lo clave es darse cuenta y verte. Al principio no se ve. Pero Yo con observando. el paquete, me acuerdo que yo comía papas fritas, ¿no? Y de repente me veía con el paquete de papas fritas y decía, ¿qué estoy aquí utilizando este producto como ansiolítico? Y me acuerdo que tenía una amiga que se reía porque me vio una vez con una cuchara en el paquete de papas fritas, cuchareando el paquete de papas fritas. Dije, Eso bueno, sí que es raro. claro, es raro. Y me dio entonces a entender que estaba yo cursando un proceso de ansiedad y que lo estaba resolviendo a través de comer ese producto. Y cuando me di cuenta, que compraba un paquete de papas para resolver el conflicto ansioso, en vez de ir a la farmacia y comprarme un ansiolítico, iba al supermercado y compraba un paquete de papas. Entonces, cuando me vi en eso, empecé a hacer la introspección y darme cuenta, porque el darse cuenta es clave, Marcela. Porque tú, incluso lo hice un par de veces más, dándome cuenta y me comía la papa y decía, lo estoy haciendo para provocar un proceso de ansiólisis o ansiolítico, pero ya estoy consciente de ello. Dieta. Sí, ¿sabes qué? Eso quiero ahí aportar también. En lo personal, yo era una adicta al chocolate, pero en verdad, adicta, mal. O sea, me comía la barra completa y bueno, como hacía mucho ejercicio, bueno, la vida ahí me lo lograba sacar. Pero ¿sabes qué? Yo me di cuenta, más que darme cuenta, empecé hace 2 años atrás a diario a trabajar la respiración, a hacer respiración consciente. Y hace unos meses me di cuenta y me observé que ya no tenía la ansiedad por el chocolate. Entonces, una herramienta que es tan disponible como la respiración me hizo, no solo me di cuenta después que ya no tenía esa ansiedad y que cada día tengo menos ansiedad y hoy día puedo comerme 2 chocolates chiquititos y no pasa nada. Pero antes si me comía uno era como la inyección para comer el chocolate completo. Hasta terminar y después terminaba y me quería morir de un dolor de cuatro. Entonces eso, la respiración es una bonita herramienta que no lo utilizamos Claro, y por eso puede te ser digo, solamente bien. es múltiple la cantidad de posibilidades que tenemos terapéuticas para entrar en lo que nosotros llamamos parasimpaticotonía, que es entrar en la calma. Entonces, la música que escuchamos nos lleva a la calma,
o la música que escuchamos nos trae recuerdos de aquel conflicto que tuvimos con, no sé, un ex o qué sé yo, una ex, y vamos llorando, vamos picando cebolla finito, como decimos acá en Chile. Entonces, ¿por qué escuchamos esa música? Porque emocionalmente tenemos una reverberancia, un proceso de entendimiento, de vibración en conjunto con esa melodía. Pero te das cuenta que también eso es antiterapéutico. Escuchar música que te hace sentir bien, que te eleva tu espíritu, que te eleva tus ganas, obviamente genera en ti un efecto positivo. Entonces, Placentero. música, por eso te decía el descanso, cómo tú descansas, cómo tú te permites descansar, porque también hay que investigar cuáles son los patrones familiares, que ahí nos metemos en constelación familiar, cuáles son los patrones familiares que no te permiten descansar. Que cada vez que O la tú, sociedad, porque estar ocupado es ser importante. o productivo, El ocio fue castigado. el dolce far niente, Sí. el dulce no hacer nada, y poder justificar estar echado para atrás, tomando sol, haciendo cualquier cosa, escuchando cómo la piscina fluye el agua, no, eso no se permite. O ir a ver las olas del mar, o no, porque tienes que ir a hacer algo, caminar por la playa. Porque ¿por qué caminar por la playa? Si puedes estar perfectamente, simplemente descansando en la playa. Entonces, ahí también hay otro patrón. ¿Qué es lo que te generó ese estado de estrés que no te permite entrar en parasimpático-tonía, en calma? Tres. Y el dormir. Estamos teniendo un montón de problemas actualmente para dormir Sí. por la cantidad, una, obviamente, de estímulos y de no solamente de estímulos extranjeros, extraños o foráneos, sino que también de los estímulos internos, porque estamos cambiando, entonces nos estamos preguntando nuevas cosas, que antes simplemente era como, no importa, tenémoslo para adelante, y ahora es como, no, ya no hay posibilidad de traerlo para adelante, Hay porque una urgencia inconsciente. la conciencia, entrar en conciencia está siendo un acto urgente. Absolutamente. Entonces, ¿Me escucha? No, sí, estáis leyendo. entonces por ejemplo, después de comer una cantidad importante, es súper necesario salir a caminar o hacer algún tipo de ejercicio suave. Por ejemplo, te tomas un helado y dar una vuelta, caminar, pasear o hacer alguna actividad. Todo el metabolismo se mejora con eso. Entonces, Y era al revés, como después de la comida había que hacer la siesta. no, pues eso te provoca un desbalance Pero era así, ¿o importante no? y te da, sí, pues, y te da sueño precisamente porque entras en ese estado. Entonces, deporte. Ahora, cuando nosotros hablamos de cómo resolver todo lo que nos está pasando en el cuerpo, porque lo que estamos buscando aquí es las memorias corporales, cómo nuestro organismo incorpora todo el estrés que sufrió generalmente los primeros 7 años, los primeros 14 o 21, depende de en qué momento de tu vida estuviste bajo mucho estrés, para poder entrar en parasimpaticotonía, entrar en la calma y poder decirle a tu cuerpo nuevamente, a través de estos pinchazos que hacemos con terapia neural, de volver a la calma. Pero una cicatriz puede estar generando que el cuerpo esté en alarma. Por ejemplo, tengo una cicatriz acá y eso está haciendo como una señal de reparación constante y que el cuerpo nunca la olvida. Entonces después te haces otra herida acá y no sana o te duele o tiene problemas porque el organismo está tan centrado en este foco, en este faro, que no es capaz de solucionar este otro. Entonces, ¿qué hacemos con Aunque terapia haya neural? sido una cicatriz desde nuestros inicios, Claro, aunque porque haya sido una cicatriz muy chiquitita, igual está con esa memoria de reparación. claro, porque generalmente está asociada también a algún momento. Mm. No sé quién se pierde, si me pierdo yo o se pierde
o se pierde Mauricio. Ahí para que me cuenten, para que nos vayan contando. No pasa esto con Mauricio, no me pasa con nadie más. Cuéntenme quién fue el que se perdió. ¿Lo vamos a volver a invitar? Rápido, rápido. Lo vamos a volver a invitar, que está súper, súper entretenido y no podemos no. Ahí. Espérense, no se vayan, que aquí vuelve. Sí, Erika, ¿a quién se nos va a conectar de nuevo Mauricio? Nos pasa esto siempre con Mauricio, no me pasa con nadie más. Espérenme. Ahí ya lo invité. Erika, sí. Mauricio el que se perdía. Ya, bueno, tengamos un poquito de paciencia. Mauricio podría ahí aprovechar y si tiene, ponerlo en modo no molestar, que eso a mí me ayuda muchísimo. Y, y bueno, vamos a volver a invitarlo aquí. Ay, no puede unirse, Mauricio. Bueno, conexión perfecta, sí. Bueno, mientras tanto ahí se une, eh, voy a hablar yo desde, desde la terapia neural, desde lo que a mí me ha pasado. Voy a volver aquí a ver si es que... Ahí lo voy a volver a invitar. Ahí lo voy a volver a invitar. Desde lo que a mí me ha pasado también, porque yo llevo 3 meses, eh, una vez al mes he ido a hacerme terapia neural y sí, he sentido como ese trauma que quizás lo tenía desconocido, que uno de repente viene por una cosa y se encuentra con otra, cómo ha salido. Y ha salido ese dolor y ese dolor ha sido por momentos casi imposible de poder sostenerlo, como digo yo, y siempre digo, cuando estás en ese lugar que crees que no lo puedes sostener, bueno, es ahí donde tienes que traspasarlo. Y luego que lo vivo, que lo experimento, se va. Y es como si no hubiera existido. Es algo muy único, muy especial. Oye, Mauricio no quiere de lo que me ha sucedido con la terapia neural. Y a cada uno lo vivirá de distintas formas. Yo lo he vivido así, desde esa anamnesis que hace Mauricio, que logra entrar en esos lugares, que yo sigo bien dura en las terapias y siento que la terapia neural me ha ido a abrir espacios que jamás los había visto y me ha atrevido a comunicarlos y a sacarlos de mí y cuando se sale de uno mismo, se libera. Y cuando se libera, deja de estar y después ya es un recuerdo, es como una anécdota, es algo muy especial. Oye, Mauricio no se nos va a... No hubo caso, no se vuelve a comunicar, voy a hacer el último intento. Ahí lo tengo esperando, ya le di la invitación. Él me dice que no se puede conectar, pero bueno, me gustaría, ya que seguimos acá y bueno, quizá esto lo tengamos que retomar, pero contarles como paciente de una terapia que yo no la había experimentado, yo he experimentado muchas terapias, de hecho también las he aprendido, y fui inocentemente, no como quizás los que vayan a experimentar la terapia neural, que hoy día van a saber un poco más, yo fui súper inocente ahí a entregarme y en la vulnerabilidad. Creo que cuando habitamos esos espacios vulnerables,
desde los que nuestro ego y nuestra cabeza quiere salir arrancando, es cuando se manifiesta el milagro o cuando se manifiesta la sanación. Y, y en las dos primeras, yo ya llevo tres, en las dos primeras eh, sesiones que tuvimos fueron súper duras. Es como si yo pudiera decir fue una crisis curativa, pero fueron realmente aliviantes, pero con coraje. Necesitamos habitar el dolor con coraje, porque es ahí donde está la clave, cuando logramos entrarnos en ese dolor, mirarlo y observarlo y trascenderlo, es cuando se produce la sanación. Ahí, ahora sí que sí, ahora sí que sí, él logró ahí unirse. Ahí sí. Ya. ¿Viste? Estaba ahí contando mi propia experiencia mientras tanto. ¿Y qué Por tal? suerte que la tenía. ¿Y qué tal te fue? Bueno, no sé, pues que díganlo, tú no pudiste unirte, pero que vayan diciendo allá abajo que tal fue. Bueno, ahí estaba contando de un poquito ahí para tocarlo y volver a nuestra conversación, que experimentar cuando uno logra, cuando tú logras ver y llegar a ese dolor desde tu conocimiento y el consultante como yo, que ya llevo 3 sesiones, atravesar ese dolor porque parece que ahí está la clave, tener el coraje y la vulnerabilidad, porque es súper vulnerable, por lo menos yo, tú bien sabes, que me sentí muy vulnerable. Pero esa vulnerabilidad es donde también está la luz, donde está mi yo más auténtico. Y, y atravesar eso es como, luego lo miro, hace un mes atrás lo miro y digo, ya, ahora pasó a ser anécdota, por lo menos eso que vivían ahí. Van a pasar otras cosas más, porque nuestro cuerpo aloja muchas memorias. Pero bueno, ese es el camino del coraje, la vulnerabilidad, la suavidad y la contención. Yo creo que por La ahí vamos. confianza. Mm. La confianza, poder tener la confianza en que también vas a estar en un ambiente contenido. Yo siento que la contención de la buena onda, amorosa y todo, es súper importante. Además que en la sesión yo me tomo 1 hora. Entonces en esa hora se permite dar eso. No es como ya, listo, terminamos, ya Solo está. 20 minutos. Claro, sino que es como bien, ten tu proceso, descansa, en algunas oportunidades puedo tocar el cuenco, otras cosas también para permitir que ese proceso se vuelva se incorpore, se haga cuerpo, incorpores a ser cuerpo. Porque nuevamente lo que estamos haciendo es permitiendo que el cuerpo genere el cambio. Absolutamente. Y desde ese cuerpo y genera el cambio, puede ser que la correcta uso de la jeringa, la inyección, no sé cómo se dice, ¿Mm? eh, puede que con una sola se libere eso y listo, queda resuelto eso. Sí, Esos dolores que pueden ser crónicos, pueden ser físicos, pero también emocionales, porque de repente uno dice, yo no tengo tantos dolores físicos, pero puedo tener otros emocionales. claro, es que la terapia neural tiene esa magia, que de repente con una sesión basta y sobra. Otra gente quiere investigar un poco más, va a una segunda, una tercera, depende, porque la medicina que yo ejerzo es una medicina de investigación. Entonces también nos vamos metiendo en ciertos registros que ni siquiera, hay veces que ni siquiera uno es consciente. Por ejemplo, hay pacientes que después de la sesión me dicen, hoy he estado súper cansada, con ganas de descansar. Y te das cuenta de que han estado los últimos 20 años de su vida trabajando de 8 a 8 todos los días, toda su vida, porque se suponía que eso era lo que tenían que hacer. Y sus papás lo esperaban, y sus hermanas lo esperaban, y todo el núcleo familiar los miraban diciendo, ah, ella lo está haciendo bien. Y veían a la otra hermana que estaba en su emprendimiento, de a poco, enfocándose, viendo qué era lo que le interesaba hacer en la vida, tomándose días libres, escalando el cerro, etcétera. La veían como, pobrecita ella, Está está perdida. perdida.
no encuentra su camino. Y es la que se ha encontrado más profundamente en la vida. Y las otras, claro, están, pero están como un caballo desbocado en definitiva. Mm. Sí, qué importante eso que dice. Ahora hay otra cosa que también lo hablo desde que, no, que probablemente muchas personas van a buscar esta herramienta para sanarme y que no me duela y que no sienta nada. ¿Mm? Pero esto es una liberación del trauma, como dices tú, como hablaste de varias otras herramientas. Entonces, hay mucha gente que le tiene miedo a lo que va a suceder después. Entonces, yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando estaba iniciándome en esto, en búsqueda de mí misma y de las terapias, que cuando me encontré y dije, esto me hace peor. Me hace peor porque se me salen todas esas cosas de mi control, exceso de control. Entonces, cuéntame un poco qué pasa cuando yo voy y puedo sentirme un malestar o que ese dolor físico voy y se me agudiza, no sé, ahí cuéntame desde lo que te hablan tu consultante. Ya, bueno, hay varias cosas. Una puede ser derechamente lo que llamamos la crisis de sanación, que puede ser desde un proceso en el cual tienes la cantidad de bacterias, virus y hongos que tienen un reservorio ellos de todos sus patógenos, pirógenos, que te provocan fiebre, etcétera, que están ahí en ese paquetito, en esa bacteria, y nosotros con la terapia neural o la acupuntura, como que dijera, matamos a esa bacteria, pero liberamos eso. Entonces, la persona le puede provocar fiebre. Eso desde el punto de vista, si más médico no puede ser. Pero también tenemos el concepto desde la terapia neural, que es el cuerpo no sabe hacer muchas cosas más que vómitos, diarrea, transpirar, generar fiebre, temblar. Tiene como 10 formas, llorar, vomitar, también son como 10 cosas las que puede hacer el cuerpo para poder mostrar este cambio. Entonces, incluso bostezar. Entonces, esas 10 cosas más o menos pasan en la sesión de terapia. O pueden venir después, a posteriori. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Calma, beba agua porque se movieron muchos líquidos, muchos fluidos desde nuestro cuerpo, por lo tanto necesitamos reordenar, reestructurar. Y ojalá beber agua estructurada por ti misma. Entonces, tomas el vaso de agua y lo estructuras, le dices, perfecto. Entonces, que esta agua tenga todos los componentes nutricionales y ordenadores para mi organismo y te la tomas. Cuando haces eso, ordenas y permites el comando consciente de ordenarte. Entonces, cuando vas al baño y haces pipí, botas el desorden, el caos, y entras en más orden propio. Segundo, cuando nosotros buscamos un cambio en nuestras vidas, generalmente el cambio se provoca por terapia o por trauma. Absolutamente. Entonces, el trauma que lo deben hacer es un golpe, es un cambio, un despertar, una epifanía, me di cuenta de esto y cambio. O bien, acompañado de un terapeuta de conciencia y que te vaya llevando también, para que tú entres en conciencia. Porque yo con una varita mágica, tocar tu conciencia y decirte entra en conciencia, claro, es como si te abrieran el tercer ojo, va a volverte loca. En cambio, si vamos de a poco, haciendo ejercicio, haciendo movimientos para abrir esa conciencia, obviamente es un camino mucho más amoroso dentro de lo que nosotros consideramos menos traumático. Entonces, ¿cuál es la idea? Hay pacientes que con una sesión basta y sobra y vuelven en 2 años, 3 años más. Y hay otros pacientes que les interesa seguir indagando, seguir investigando, seguir investigándose y seguir acompañándose. Porque la compañía en este momento está siendo fundamental. Porque hemos estado solos demasiado tiempo, mirando por un lado, mirando para el otro. ¿A quién le cuento esto que me está pasando? ¿A quién? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo le digo, oye, en realidad no me cayó bien esa persona porque vibracionalmente no hay algo que me choca? Y dices, ya, pero en el plano de lo concreto, ¿tienes algún argumento? Ninguno.
Pero sin embargo, ese sentimiento, esa emoción, eso que te provoca, hay algo que te está indicando, investigate. Investiga eso que te generó, porque algo hay en ti que te genera una resonancia. Y ahí está el famoso libro La ley del espejo. Cuando nosotros Sí. no somos capaces todavía de integrar ciertas cosas del exterior que viven en mí, o de mi papá, o de mi mamá, o de, oye, igual mi mamá era súper pesada con esto, esto y esto otro. Y después nosotros lo vamos integrando y decimos, bueno, mamá, ¿sabes qué? Eras así, ya no importa, yo te acepto porque parte de sus genes están en mí. También sabemos que solamente el 30% de nuestra como expresión genética depende de nuestra herencia. Todo el resto depende de la música que escuchamos, como te decía, del medio ambiente, de la gente con la cual nos relacionamos, con todo lo que nosotros, con lo que nosotros nos relacionamos. Fruta y verdura cuando es orgánica, se siente en el cuerpo, cuando tú la cultivas tú mismo, es impresionante cómo se siente una energía diferente a la que tú compras a granel en la verdulería. Entonces, hay varias cosas que van siendo que nuestro organismo tenga una vibración y una memoria. Por ejemplo, las memorias musculares. Yo me acuerdo en la universidad, yo pertenecía al equipo de natación. Y en el equipo de natación tenía un amigo, otra persona, que tú lo veías panzoncito, así, ya entrado en años del tiempo en que él nadaba. Pero se metía al agua y era impresionante, era ver una ballena deslizarse bajo el agua a una velocidad increíble porque la memoria que él tenía muscular se veía bajo el agua. Pero tú lo veías así fuera del agua y decías, parece que no nos va a ir bien en esta competencia. Y sin embargo, por su memoria muscular, lograba hacerlo. Entonces, entre más chico nosotros aprendamos algo, por ejemplo, tocar un instrumento, a hacer algún deporte, el famoso andar en bicicleta. Cuando nosotros andamos en bicicleta y después de 10 años que dejamos de andar en bicicleta, volvemos a andar en bicicleta, es inmediato. Ahora, en otras cosas uno se demora un poco más, pero depende de la profundidad a la cual tú hayas llegado, qué tan fácil o difícil te resulte volver a tomar el proceso. Gente que, por ejemplo, aprendió un idioma de chico y después lo dejó de hablar también 10, 20 años y después lo retoma, hay conexiones neuronales que rápidamente vuelven a establecerse. Esto mismo pasa con los traumas, los conflictos, todo lo que es emocional también, las emociones. Entonces, la emoción que te generaba tu mamá, después te la resume otra persona. Por ejemplo, no sé, pues se te cae un vaso y se quiebra. Y en la casa donde te criaste, eso era así pecado mortal más o menos. Ahora uno de grande, de adulto, va a quebrar un vaso y quedas con toda la adrenalina de toda esa historia. Entonces, ahí, cuando uno entra en esa conciencia y en ese momento clave, uno dice, y sin embargo, yo me amo y me acepto total y completamente. Entonces le sobrepones el comando. Y ese comando consciente, la siguiente vez que quebras un vaso, o la tercera, o qué sé yo, la décima Ya vez, no pasa, o es pasa como menos. tomas la escoba, recoge y listo. Ya no aparece ese registro. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos desde un conflicto que nos viene, no sé, por esto mismo del descanso. Pucha, que eres floja. Soy floja y sin embargo me amo y me acepto total y completamente. Y después empiezas a cambiar el floja por, en realidad me tomo un tiempo para mí. Y después es simplemente, ni siquiera te das cuenta y estás descansando, mirando la nada, en lontananza, y te das cuenta, esto debe ser lo que nuestras antiguas abuelas o bisabuelas hacían con el bordado, por ejemplo, que se quedaban en silencio bordando y deben haber estado entrando en trance o en meditación profunda. Absolutamente. Por eso hay dos cosas que para mí han sido clave. Una, como dices tú, el autoobservarse. Y el autoobservarse, por ejemplo, en el Hoponopono, en, en- en lo que a mí me cambió muchísimo, es que esa posibilidad de soy floja, soy mala para las matemáticas, soy no sé qué cosa, soy fea, soy chica, soy... Porque en verdad somos
cuando estamos en el estrés o en ese sistema, somos menos que más, por lejos, porque nos estamos comparando, porque nos estamos haciendo un montón de registros que están ahí. Y estas cuatro palabras maravillosas, lo siento, perdón, gracias, te amo, a mí a lo que me vinieron a hacer es a parar esa información. Ya estoy pensando en la misma porque también me di cuenta que ese pensamiento o esa conversación interna era la misma que tenía de, de siempre. Y cuando lo logro parar, empieza a aparecer otra realidad, porque al final nuestro consciente es el que comanda todo. Entonces, cuando ya le damos menos importancia a ese inconsciente, ese piloto automático, y más conciencia a lo que estoy observando, se abre ese mundo lumínico que somos. Y eso es lo otro que nos cuesta tanto entender, que somos seres mucho más de lo que creemos que somos. Y una de las formas de operar, como dices tú, es mediante de lo que yo ya sé hacer, lo que se me hace fácil, lo que si soy buena para pintar o para cocinar, cocina más, pinta más. Si te gusta ir a caminar, anda a caminar. Si te gusta tomar sol, o sea, lo que me da placer es ahí donde está la clave, no en el hacer. Entonces también eso es una forma de ir liberando. Sí, pues, y ahí está lo que dice Joe Dispenza, que habla de que cuando estamos en estrés, no estamos siendo creativos. Cuando estamos en el relajo es cuando nuestra mente permite encontrar eso mágico que nos cambia la vida, esa intuición o eso que tú dices, en realidad yo debería, me voy a, qué sé yo, no sé, cualquier cosa, pero eso está dentro de tu imaginación, pero no en la adrenalina de la taquicardia, de eso. Y lo otro es, claro, cuando tú logras encontrar tu herramienta, eso es fabuloso, o seguir buscando nuevas herramientas, o ya diste un paso y quieres dar otro, y te das cuenta que el Ho'oponopono es fantástico, y estás en el Ho'oponopono y de repente te das cuenta que el TRE es maravilloso, o la liberación emocional es fantástica. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos con un grupo allá en Espacio Amapola? Lo que hicimos Sí, fue, nos reunimos 4 terapeutas y entonces dijimos, ya, perfecto, yo me encargo de la parte de la terapia neural, tú encárgate de la parte de nutrición, tú haces liberación emocional a través de una aplicación de una imposición de manos y también vamos a trabajar con TRE, con la liberación emocional a través del ejercicio de vibrar. Entonces, en cuéntame un este, poco eso, esos cuatro. ¿Qué pretende? Que trabajen en conjunto, que se vayan uno con el otro. no, ¿Cómo pues, va en a funcionar conjunto, eso? todo el tiempo en conjunto, porque asimismo como también podemos introducir nuevas terapias, o alguien dice, oye, yo en realidad trabajo con el Ho'oponopono, perfecto, incluyamos el Ho'oponopono en esto, y va, como quien dijera, anclate a tu Ho'oponopono y permítete expandir en estas otras. Ánclate en el, como te decía, es que yo con el tapping resuelvo todo. Perfecto, hazlo con tapping, pero además del tapping, métete en este tren, en esta liberación emocional, en esta nutrición, en este terapia neural. Armando un paquete, de manera que ese paquete te permita el día de mañana, si por ejemplo se incluyera alguien que hace quiropraxia. Perfecto, ni un problema, porque ese paquete es tan grande como tu necesidad o como tu ¿cómo diríamos? Como la cosa que hace la diferencia más profunda. Porque hay cosas que nosotros de una u otra manera igual vamos escondiendo. Y vamos diciendo, no, ya esto dejémoslo para más rato. Entonces, es fantástica en tapping y resuelve 90% de las cosas con tapping, pero dejas ese 10% ahí guardadito, como que, no, sí, ahí tengo a mi monstruo adormecido y todo. El problema es que ese monstruo adormecido en cualquier momento es el dinosaurio que aparece. Nosotros creemos que es una lagartijita y nos aparece el tremendo tiranosaurio Rex que deja la pendalaya así, chanfle, y esto yo lo tenía dentro todavía. Claro, porque te dejaste ese 10%. Entonces, por eso cuando tú me preguntas, oye, en una sesión podemos solucionar, sí, podemos solucionar muchas cosas, pero para calmar realmente y poder integrar a ese dinosaurio e incluso dejarlo tan en calma que en el momento más crítico de tu vida te voy a decir, sin embargo, me amo, me acepto total y completamente, es porque pasaste ya el ranking a los 10 mejores
pacientes del momento. Eso, bueno. Oye, quiero volver bueno, a la terapia neural, pero también a esta iniciativa que hicieron. No sé si lo tienen ahí más o menos visto, porque es súper interesante. De, va a haber una metodología donde todos participen. Si yo como, me gusta consultante, porque el paciente encuentro que es pasivo y el consultante es que tiene la inquietud Bueno, de sanar. ¿Ah? el activante, en vez de paciente, el Igual, activante. ese es más bueno, ¿ah? ¿Cachai? Ya, pues. La idea es lo mismo que te hablaba de Joe Dispenza, que es cuando tú estás en el sistema simpático, estás actuando y estás haciendo y estás resolviendo, pero bajo la condición de que estás en estrés, en la sobrecarga. Entonces, la idea de estas terapias es llevarte a activar tu sistema parasimpático. Entonces, Que de eso como te se decía, trata todo. si del 100% con terapia neural yo logro el 40%, con la liberación emocional otro 60%, después haces 3, llegas a un 80% y después, ¿te fijas? Vas aumentando. Nutrición, Con nutrición llegas al 99%, chuta, que te quede un 1% por ahí guardadito y poderlo después tú también encontrar cuál es tu camino también de sanación. Porque muchas veces nuestro camino de sanación tiene que ver también con lo que venimos a hacer a la tierra. Entonces, a través de la herida, poder encontrar cuál es tu servicio. es Porque que te qué vuelves bonito es su servicio. en tu herida. Entonces, eso te permite decirle, el otro día hicimos una ceremonia del cacao que estuvo maravillosa con la Bernardita, con la Pelu y con Carlos. Y en un momento era, chuta, hay muchos que todavía están fríos, con frío. Y decía, yo solía estar ahí con frío. Y ahora estoy en el lado de los que estamos en la vereda del solcito. Pero claro, durante un montón de tiempo se generó una instancia en la cual anduve con frío. Y ese frío era un frío mucho más profundo de lo que yo siquiera me podía dar cuenta. Cuando lo empecé a ser consciente y empecé a generar más calor y ponerme al sol y entender la necesidad de distintas cosas nutricionales, de mi cuerpo, energética, de deporte, etcétera, es cuando me di cuenta, chuta, ya no ando muerto de frío, ya no ando poniendo 3 chalecos, yo anduve una vez hasta con 3 chalecos de lana. Entonces, Ah, claramente sí. andaba con frío, no era un frío lógico, sino que era un frío del alma. Cuando nosotros encontramos ese calorcito que se empieza a calentar de nuevo nuestro pecho, nuestro corazón, nos permite decir, y ahora yo te puedo acompañar o yo te puedo ayudar porque yo sé lo que se siente tener ese frío. Yo empecé todo este camino terapéutico porque me lesioné la rodilla y llegué a donde un acupunturista. Y ese acupunturista fue el que me fue llevando por la línea del entendimiento de la medicina tradicional china, por un lado, y del entendimiento de las emociones. Y ahí entendí ¿Ya eras médico? estaba estudiando medicina. Estaba Ya. estudiando medicina y me lesioné la rodilla. Yo no me quería operar, pero tampoco me podía quedar con los brazos cruzados. Entonces ahí fue cuando descubrí la medicina tradicional china. Entonces ahora me llega gente con dolor, yo la entiendo perfectamente porque yo tuve dolor. Yo tenía que subir la escalera, me acuerdo que daba la salida del metro la consulta de este doctor, y yo subía la escalera pasito a pasito. Entonces iba con el pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Me acuerdo que una señora se dio vuelta y me miró con cara de, ¿qué te pasa? Como que, ¿qué onda? Y ahí fue como, debería andar con bastón. Incluso una temporada anduve con un bastón que había en la casa de mis papás, así muy en el closet, y lo anduve trayendo para que la gente se diera cuenta de que realmente estaba con una lesión, que si bien es cierto, no estaba con yeso, ni con férula, ni con muletas, pero estaba con el bastón. Y ahí la gente como que, le cuesta subir las escaleras porque tiene una lesión o le duele. Y así poco a poco fui sanando esa lesión y hoy en día no tengo dolor en la rodilla izquierda. Y sin embargo, yo sé, cuando la gente me dice que le duele, yo tengo el registro y le puedo decir, yo te puedo apoyar en ese proceso porque yo sé.
lo que se siente tener dolor. Qué bonito, hay dos cosas muy lindas. Un terapeuta lo ha vivido, o sea, para ser terapeuta, para mí, todo lo que yo he hecho también es porque lo he vivido, en cierta forma. Y lo otro, que lo que dijiste, porque ya nos queda poquito para terminar, esto de pasito a pasito, esto de que tú ibas peldaño tras peldaño y con mucho dolor, y siento como una bonita analogía que eso es la vida. La vida no se trata de así como la casa, voy a ir ahí a ese lugar, sino del trayecto. El trayecto no es de un día para el otro, el trayecto es como lo que te pasó con tu lesión. Y tu lesión fue tu maestro que te enseñó y te fue tu primer camino, probablemente la acupuntura, que en mí fue el biomagnetismo, es lo que me abrió para que asistidamente me fueran poniendo en el camino distintas personas. Yo creo que el que tú hayas estado en mi camino hoy día es porque tenemos tantos seres invisibles que nos están ayudando a nuestro despertar, a entender lo que somos. Entonces, cuando tomamos la decisión, generalmente a través del dolor, de sanarlo, se nos abre un mundo de sincronías de que nos van a ayudar y nos ayudan por todos lados, así como preparando este taller que estoy haciendo ahora junto a otras dos mujeres. Claro. El que tenga ojos para ver, va a ver. Y de eso se trata la conciencia. Sí, De ahora, si también queremos existen los ver, saltos cuánticos, ¿ah? O sea, también existen la resolución del conflicto en 3+1, se solucionó y nunca más volviste a entrar en esa polémica y ya está. También existe, pero también la idea es que incluso ese salto cuántico está acompañado, porque si no te empieza a quedar solo también, y te das cuenta, miras por un lado, miras por el otro y dices, chuta, toda mi legión de amigos quedó obsoleta, todas mis relaciones empezaron a caerse porque ya no tenemos un sistema de comunicación que nos une. Entonces, eso también, pero ahí está. sí, pues, pero eso requiere también una compañía y empiezas a encontrar nueva gente que sí está en esa frecuencia, que sí está pensando en otras cosas. Absolutamente. Me acuerdo un tiempo que era la idea del mall, de ir a comprar al mall, como que el carrete del fin de semana era ir al mall. Y de Sí, repente, pues. no, yo ya no quiero ir más al mall, quiero ir al cerro. Y te empiezas a encontrar toda una serie de gente que empezó a moverse de ir al mall a ir al cerro. Y encontraste ese grupo. Eso mismo pasa cuando entras en conciencia de otras cosas. Puedes encontrar a todo Bueno, el mundo. sí, y es lindo porque al final ahí nos vamos dando cuenta que somos seres de vibración, somos seres de vibración y vibramos y emitimos y cada célula está emitiendo una vibración y esa vibración emite un llamado. Y ese llamado da cuenta de a dónde estoy yo, porque bueno, si algún día estuve en el mall estaba bien, no ¿Se te pasa ocurre? nada. Sí. Era lo que tenía que estar ahí. Y te Pero das después, cuenta, y te das cuenta que tu cuerpo vibraba de cierta manera. sí, Te quería decir, por ejemplo, lo de la música. Tú te das cuenta que vibrabas y, como te decía, picar la cebolla o sentirte, no sé, que me pasaba esta cosa, que le pasa al cantante también, y uno como que sufría. Y de repente la vuelves a escuchar tiempo después y te das cuenta, mira, ya no resueno de la misma manera en mi cuerpo como Luis resonaba, Miguel, por ejemplo. Por ejemplo. que me encantaba. Porque Ya uno lo no. escucha y es como que, y ya no resuena, y ya simplemente lo escucha y es como, en realidad ni siquiera me interesa escucharlo, porque ya no resuena. En cambio, cuando resuenas con algo nuevo, por ejemplo, no sé, por ahora con canciones que hablan del gran espíritu o que hablan de esas cosas, uno dice, oye, en realidad por ahí va más mi camino actual que por Luis Miguel, y si me hubiese dicho siempre la verdad y todas esas cosas de picar la cebolla finita. Sí, qué bonito. Bueno, ya llegamos aquí al final en una hora. Maravilloso. Eh, Mauricio, me encanta esto. Ojalá que quizás lo hagamos cuando me toque sostener las redes, porque siempre hay un mundo. A mí me gusta mucho que también nos acompañen las dos miradas, porque tú tienes una mirada, de esa mirada que también eh, muchas veces la necesitamos, esa mirada más alopática, pero complementaria, porque al final somos eso. Todavía necesitamos
las respuestas científicas ante fenómenos que son más allá. Y mientras sigamos en eso, creo que la información que prestas tú, como de tantos otros que nos han acompañado acá, es súper bonito y lo agradezco un montón. A ti Así también que por la gracias. oportunidad. Gracias. Ujú. Bueno, un abrazo a todos. Les quiero recordar antes que se vayan que este viernes a las 11 de la mañana, ahora sí vamos a estar con Adolfo Reutemann, con los rollos del mal muerto. Vamos a hablar de todo lo que él ha experimentado en todo este tiempo. Me siento súper regalada vibracionalmente. No sé cómo hubiera llegado, no hubiera llegado si no hubiera pensado llegar a él. Pero él va a estar ahí con nosotros, así que no se lo pierdan. Bueno, igual va a estar grabado igual que esto, el viernes a las 11 de la mañana. Bien, pues, ahí nos veremos entonces. Ya, Muchas gracias. te mando un abrazo a todas y a todos los que estuvieron aquí y los que van a estar. Nos vemos pronto. Chao, pásalo bien. Chao, igual.